Hola, y ya sé, si no quieres perder el tiempo en introducciones, aquí te dejo una tabla de contenidos para que vayas a donde tú desees, o necesites. Algunos estarán más avanzados que otros. En fin, para los que no se saltaron esto. Hola otra vez, en este video, te mostraré cómo crear stick figuras más sofisticadas, por así decirlo, explicando varios apartados, y tú verás cuáles te sirven más para mejorar tus creaciones, en StickNodes. Y quizás, algunos puedan dejar sus figuras en la página oficial, o en la comunidad de este canal. Aunque tardarían en aparecer, por cosas de seguridad. Dicho esto, empecemos con... Primero, hay algunas configuraciones que te recomiendo activar, para facilitar las cosas. En ajustes, puedes activar el modo creación, que como lo describe, guardará las figuras que hagas en el modo edición cada cierto tiempo, sabrás que se guarda cuando aparezca este cuadro, y puedes recuperarla en esta parte. Cuando identifiques la figura que quieras recuperar, lo seleccionas, le das un nombre, y se guarda en la librería del proyecto. Pero, ten cuidado, ya que si presionas este botón de borrar todo, no importa si presionas en aceptar o cancelar, igual se borrarán todos los respaldos. Sé que puede parecer algo obvio, pero no se imaginan cuántas veces confundí botones y borré copias de seguridad sin querer. El modo nerd, al estar activado, reduce la información que se muestra en la app, lo cual te ahorra tiempo en ciertas cosas, aunque, armando la comparativa, note que no reduce tanto como pensé, pero sí se siente en las partes importantes, como al final del modo creación. El modo rigger, esta opción cambia el lugar de la opción que dice, probar pliegue estirable, y pasará del panel izquierdo, a la parte superior derecha en el modo editor. Este botón no será muy útil al hacer figuras, ya verán. Esta opción te permite que StickNodes deje una notificación que podrá dejar a la app funcionando en segundo plano, evitando que pierdas progreso si sales o cambias de aplicación repentinamente. Aunque lo ideal sería guardar siempre que puedas. Sirve para apuros. Por cierto, en las versiones APK que probé, esta opción hacía que StickNodes dejara de funcionar, y solo podía solucionarlo desinstalando y volviendo a instalar, así que tengan cuidado con eso si usan APKs. Como extra, aquí está la opción para poner StickNodes en modo oscuro. Ayuda a la vista. Aquí seleccionan el estilo de nodos que mejor les parezca, en mi caso es el Solid. Luego tendrán que reiniciar StickNodes. Finalmente, vas aquí en opciones de panorama, donde hay otras cosas que sería bueno que pruebes, pero la que nos interesa es la opción de herramientas rápidas. En versiones anteriores se veía así. Al pulsar en Original, este te da un mini panel al seleccionar un nodo, donde puedes hacer ajustes básicos, en lugar de buscarlas en el panel izquierdo. Estas opciones cambian dependiendo del que seleccionas, y en dónde lo haces. Y por cierto, en versiones más actuales, hay una más avanzada. Si pulsas la opción Acoplado, te aparecerá este nuevo panel, con aún más opciones, pero hoy nos centraremos en el original. Estas opciones se pueden arrastrar, rotar, o pulsar, depende de lo que permita el nodo, son muy útiles. Explicaré un poco lo que hace cada uno, tú verás su utilidad. Este botón bloquea un nodo, para que no se mueva, mientras el resto de la figura lo usa como punto de apoyo, pero es difícil de controlar. Al pulsar esta opción, se selecciona el nodo anterior al que tengas, o el nodo padre por decirlo de otra forma. Este es para arrastrar, y puede curvear los nodos compatibles. Mientras que este, al arrastrar cambia el grosor del nodo que selecciones. Cambia la longitud del nodo, y al pulsarlo, pasa de ser un nodo fijo, a uno estirable, o viceversa. Esta opción, exclusiva del modo edición, puede convertir un nodo en estático, es decir, que no se podrán seleccionar en el modo normal. Por cierto, solo los nodos estáticos pueden ser afectados con la opción de pliegue estirable. Pero no afecta las curvas. Con esta, bloqueas el estiramiento de tu nodo en un ángulo, o sea, que solo podrá moverse por esta línea, la cual puedes modificar girando el botón. Si el nodo no es estirable, no se moverá. Si giras este botón, podrás modificar el ángulo del nodo, y si lo pulsas podrás ponerlo automáticamente en los ángulos comunes como el 0, 90, 180, y 270. Aumenta la escala de la figura en general, solo lo podrás ver si presionas el origen. Estos dos son para copiar, solo que, mientras que uno copia varios nodos, o una figura, el otro solo copiará un nodo. Y no olvidemos la opción para pegar, que no creo que sea necesario explicar. A estos tres hay que recordarlos bien, ya que son muy parecidos, y los botones son pequeños. Elimina solo un nodo en el modo creación. Elimina el nodo y sus ramas, igualmente en creación.
Y finalmente, este es para empujar a una figura adelante, y este otro para empujarlo hacia atrás. Uf. Eso tardó un poco, vamos al siguiente punto. Ya conocemos el funcionamiento común de edición, o sea, solamente pulsamos una de estas opciones, y seleccionas el extremo de un nodo, y dejas la otra parte donde quieras, pero para sacar todo el potencial del modo edición, debemos conocer el resto de figuras, ya que cada uno tiene opciones únicas, que podrás ver en el panel de la izquierda, y te pueden ayudar a hacer formas más complejas y usar menos nodos. Aquí sus características. Los nodos más comunes, es decir el segmento, y el segmento redondeado, pueden ser curveados como en arco. Pero con esta opción la curva es más redondeada. También tienen la opción de gradiente, donde puedes añadir otro color, el cual se difuminará con el principal. Dependiendo de tu versión, puedes tener más opciones de degradado. Lo mismo para el resto de figuras, por ejemplo, en esta versión se puede poner el degradado en normal, lateral, y también puedes invertirlos. El círculo, a este puedes darle contorno, y darle color. O, hacerlo hueco, como la cabeza de los elementales de Stickwar. Además, puedes cortarlo a la mitad, aunque esto le quita el hueco. La opción de gradiente le da un degradado radial, y en versiones recientes, también se puede poner, en vertical y horizontal. La elipse y el triángulo, tienen opciones para cambiar a una variación de su figura, por ejemplo, el triángulo, puede pasar de ser isósceles, a un triángulo rectángulo. Además de cambiarlo a distintas posiciones. Mientras que la elipse solo puede cortarse a la mitad, y recientemente también puede voltearse, y no nos olvidemos de sus propias opciones de degradado. Lo que claro, también incluye al triángulo. El trapezoide, que antes estaba un poco limitado, actualmente puede cambiar el tamaño de cada extremo, tanto individualmente como en conjunto, y redondear el que quieras. De resto tiene las mismas opciones de los nodos básicos, es decir, curvear, redondear, y sus tipos de gradientes. Con todo esto, para mí es de los mejores nodos que puedas usar. El polígono, tiene como característica única, el cambiar su número de vértices, desde 4, hasta 16, es decir puede pasar de ser un cuadrado, a un hexadecágono. También tiene gradiente. No es de los más usados, pero de vez en cuando tiene su utilidad. Y el polifill. Es solo polifill, es para rellenar, entre nodos, y este video. Que diga, aquí no hacemos eso, ejem. Puede curvearse junto al nodo que tenga conectado, y con la opción de precisión, podemos hacerlo más detallado, o dejarlo en 0 para que no se ajuste a ninguna curva. Ahora vamos con lo bueno, el nuevo tipo de nodo, implementado en la versión 4.2.3, si no mal recuerdo, espero no estar equivocado, este es un nodo especial que se puede conectar entre otros dos, y puede tener la forma de cualquiera de los anteriores mencionados, con la particularidad de que su controlador estará en el medio. Este nodo es el que ha revolucionado la forma de crear figuras, ya verán lo que digo. Empecemos haciendo este brazo. Como verán, el movimiento es algo diferente al de un stickman normal, pero es el que he estado usando para hacer mis últimas animaciones. Podemos hacerlo de la siguiente forma. Primero, pongo un nodo sin grosor, le activo la opción de pliegue estirable, y la de estiramiento. Agrego un nodo a la mitad, debe ser estático, y solo para comprobar que todo está en orden, pondré grosor, presionaré aquí, y lo moveré. Deben tener un efecto similar. Bien, ahora sacaré otro nodo. Este sí será seleccionable, además de ser estirable, y activar la opción de flotante, que nos ayudará con las interpolaciones. Aquí te muestro la diferencia de estar activado, o no. Podrías usarlo en otras cosas. Ahora, en este extremo con la nueva opción, hacemos que se conecte aquí. Y le damos el grosor y color que querramos. Yo le pondré las propiedades de este otro brazo, debe ser estático. Luego, conecto estos dos, y, al igual que el anterior, le damos grosor, color, y, en estático. Nuevamente comprobamos. Bien, ahora que sabemos que funciona podemos copiarlo todo en conjunto con este botón. Pegamos en este nodo. Ahora, invertimos esta copia, y este stickman ya tendría estos nuevos brazos. A veces al pegarlo este nodo desaparece, pero eso suele pasar cuando este nodo se conecta con este, cuando debería ser al revés, es decir, este se conecta con el otro. Así es, el orden en que los conectas también importa, además cada nodo puede generar una sola conexión. Ahora que ya tenemos los brazos, podemos ajustarlo un poco para hacer las piernas. Quitamos la que tenía, pegamos el brazo, y lo modificamos un poco. En mi caso, cambiaré este nodo por un segmento normal, al otro le cambiaré el color, y con la opción para probar, lo acomodamos. Y lo mismo que la anterior. Copiar, pegar y voltear.
Ahora solo lo guardamos y... Aquí lo tienes, una forma diferente de animar. Pero... Ey, ¿acaso ese es otro Stickman? Pues sí, ya que, por si no lo sabías, cuando sacaron esta actualización de nodos conectores, también añadieron este nuevo Stickman, el cual está en la librería de figuras, con el nombre de Stick Figure IK, se parece al que hay por defecto, pero con un rig más avanzado que el que te mostré, y como ves, en esta comparativa, en los brazos no se deforma tanto, y en los pies se mueve con un solo nodo, como si caminara, te diré cómo se hace, pero este es un poco más complicado así que pon atención. Para hacerlo más entendible, le pondré color y grosor a nodos que deberían ser invisibles. Ahora sí, vamos. Para hacer este rig, IPK, primero. Del nodo principal sacamos dos nodos, uno de ellos más grande que el otro. Ahora este nodo lo conectamos aquí, y lo ponemos como estático. ¿Por qué pusimos este conector si va a estar invisible? Pues verás. Una pausa para explicar. El nodo conector también viene con configuraciones únicas, en este caso, puedes modificar la ubicación de su nodo, es decir, este triángulo, o flecha, ya que apunta al nodo que tiene como destino. Bueno, tiene estas dos opciones, aquí está como porcentaje, lo que le permite estirarse con el resto, como si fuera parte de uno de esos nodos con estiramiento, aquí pueden apreciar lo que les digo. Pero al ponerlo en el modo, por valor, este no se estira, mantiene su longitud como un nodo común, pero se detiene cuando llega al final de su propio nodo. ¿Lo ven? Y al estirar vuelve con ese mismo espacio que había antes. Ahora, si presionamos esta opción que dice, al revés, hace lo que supones, mantiene ese espacio, pero ahora al otro lado, no importa cuánto lo estire. Mantendrá su separación, siempre y cuando tenga el espacio suficiente. Esto último precisamente es lo que usa el rig del Stickman. Una vez entendido esto, podemos continuar. Bien, oculte el nodo azul por si acaso, ya que ahora necesitamos que los nodos estén completamente alineados. Bueno, a este nodo le ponemos la opción de, por valor, y la de al revés, de aquí sacamos un nodo que será la parte de arriba del brazo, así que le damos el grosor que debe tener, y su color, que en mi caso le pongo las medidas, y colores de la figura por defecto, ya que estoy recreando esa figura, pero pueden ponerlo como deseen, lo que importa es que debe encajar exacto en este espacio. A este nodo conector le activamos la opción de pliegue estirable, y ya tiene un efecto parecido al del Stickman que queremos. Y por si tenían curiosidad, si está desactivado pues, el nodo no hace nada. Ahora, el nodo conector que estaba aquí, lo unimos con este, haré un poco de espacio para que se entienda. Así. Ahora conectamos estos, y marcamos las mismas opciones que el anterior, nodo estático, por valor, al revés, y la de pliegue estirable. Luego añadimos un nodo que sea la parte faltante del brazo, en mi caso pondré un conector para ahorrarme el paso de alineación, aunque lo ideal sería añadirlo solo cuando sea necesario, ya que puede volver más lenta la interpolación, aunque, claro, tendrías que tener muchos de estos para que eso pase. Ahora, comprobamos con el botón de pruebas. Como vemos todo funciona bien, comparado con el original, están iguales, ahora solo acomodamos, y, en mi caso, pongo invisibles los nodos que deberían estarlo. Ahora que sabes cómo crear este rig, podemos continuar creando las piernas, ya que tienen un rig diferente, el cual estuve un rato, entendiendo cómo funciona. En fin, para hacer esto primero creamos un nodo grande, el cual acomodaremos un poco. Y por cierto, este será el único nodo activo, o seleccionable, el resto que vayamos a agregar, los ponen como estáticos. Una vez dicho esto, ponemos un nodo conector entre estos dos, y como antes, activamos las opciones, por valor, al revés, y pliegue estirable. A la vez, debe estar unido al extremo de abajo, pero yo lo separaré un poco, para que no estorbe. Luego agrego un nodo a la mitad, que será la parte donde estará la rodilla, y de aquí sacamos otro, el cual tiene que estar a 90 grados de estos, pueden ajustarlo con el panel izquierdo, o con las opciones de herramientas rápidas, yo lo pondré al cálculo, alinearé al final. Y debe tener activada la opción de, reiniciar el impulso estirable, esto hace que el nodo, se estire como si estuviera en la misma dirección del nodo principal. Supongo que el video lo explicará mejor. Como ven, si lo pongo a prueba, el nodo que marcamos, se contrae. Si estuviera desactivado, no se movería estando en esa dirección. Pero bueno, nosotros no queremos que se contraiga, sino que se estire. Para esto, cambiamos la opción de, estirable multiplicador, que debería decir, multiplicador estirable, pero no nos mareemos con traducciones erróneas. Esta parte, le dice al nodo que tanto le puede afectar el estiramiento, puedes incrementarlo o reducirlo para que te dé distintos resultados, en este caso como queremos que se estire, lo pondremos en negativo. ¿Y cómo lo ven?
Ya funciona como debería. Para continuar, aquí agregamos un nodo en esta dirección. Y, le ponemos una conexión con este. Del mismo conector, sacamos un nodo, el cual corresponderá a la parte superior de la pierna, por lo que debe ser visible, y tener el color correspondiente. Juntamos estos dos, para que parezcan uno. Ahora, conectamos este con la parte de abajo, e igualmente, en esta conexión, ponemos un nodo visible, que será la parte faltante de la pierna. Juntamos los nodos. Hacemos una prueba. Y ya está hecho, solo falta acomodar, así que eso haremos. Ajustando las longitudes y ángulos de los nodos, con las herramientas que ya conocemos. Recuerden, esta parte debe estar a la altura de las rodillas, si está mal acomodado, pueden pasar este tipo de cosas. Donde se dobla de más. A veces habrá que desarmar un poco, para alcanzar nodos que no podríamos normalmente. Y bueno, eso es todo. Aunque en mi caso también debo ocultar estos nodos que puse como guía. Ahora si está listo, ya podemos copiarlo para otras figuras. Este fue mucho más complejo, y aunque puede parecer mejor que el anterior. Realmente ninguno lo es, todo depende de lo que necesites, a mí me sirve el rig que hice, porque a veces suelo hacer movimientos exagerados que estiran algunas partes del personaje, pero a alguien que le guste hacer animación, más realista, por decirlo de una forma, puede usar este, que le dará mejor control sin ver estiramientos raros. Puedes adaptar o actualizar tus antiguas figuras en estos nuevos rigs, copiando y pegando cada pieza donde corresponda, solo le ajustas el tamaño, y no olvides poner la opción de pliegue estirable, donde se necesite, que mayormente será en los conectores. O puedes crear tu propio rig. Quizá un intermedio entre estos, o alguno que sirvan para mejorar tus propios personajes, que... Hablando de eso, hay una opción que aún no he mencionado, porque ninguno de estos los usa, pero puede ser útil. La opción para bloquear un nodo en un ángulo, no hablo de esta opción del panel rápido. Oh bueno, un poco sí, hablo de este panel, que solo aparece en el modo edición, donde dice, herramientas especiales de segmentos, aquí puedes poner si un nodo está estático, pero, lo que nos importa son estas tres opciones, absoluto, relativo, y bloquear arrastre. Empecemos explicando este último, la opción de bloquear arrastre, a diferencia de los otros, puede estar en el modo edición y en el modo normal. En esta opción, puedes hacer que un nodo se mueva en una línea recta, orientada a donde tú elijas, la restricción solo servirá para ese nodo, por lo que, cualquier otro se moverá con normalidad. Aunque a veces tiene fallos en las interpolaciones. Cabe resaltar, que esta opción solo funcionará si el nodo se puede estirar, de otra forma, no podrás moverlo. Puedes elegir el ángulo a bloquear con estas opciones, o girando este botón. Puede servir para hacer figuras de mecanismos, o puertas. Ahora el absoluto, este mantendrá al nodo en su ángulo todo el tiempo, no importa dónde lo muevas, incluyendo sus nodos anteriores, o incluso si está como nodo estático, este se mantendrá quieto. Creo que puede servir para objetos con agua, o líquidos, y quizás efectos 3D, ya veremos. Finalmente el relativo, que si solo lo activas, parece una versión más simple del primero. Pero, lo especial de este modo, es el multiplicador, el cual copia el ángulo del nodo padre, en el nodo descendiente, cuantas veces lo indique aquí. Creo que mostrándolo se entenderá mejor, por ejemplo aquí añadí varios nodos, con esta opción activa y con el multiplicador en 2, en cada nodo. El resultado, es que si muevo el principal, el resto se mueve como si fuera una cola, o una cuerda moviéndose por el viento. En este otro, puse a todos el multiplicador en -1, y da un efecto, como si fuera un resorte. Por cierto, esta opción de multiplicador, solo funcionará, si los nodos están activos, incluyendo el nodo padre. Ya que en otro ejemplo, puse a varios nodos en estático y se perdió el efecto. Bueno, ahora, para mostrar un ejemplo más práctico de estos nodos, decidí crear a este personaje, el cual como verán tiene. Ese soy yo. ¿Cómo recrearon eso? Si fue apenas hace. Espera. Tuvimos dificultades técnicas, pero ya fue solucionado. ¿En qué estaba? Ah, cierto, este personaje, en el que tratamos de aplicar todo lo aprendido en este video, menos el multiplicador de ángulo, no tenía claro dónde podría usarlo. Retomando, la base de los ojos, usa la opción de ángulo absoluto, lo que le permite mantener la vista alineada. Así se vería sin dicha opción activada. Para los párpados se usaron las opciones de bloqueo de arrastre, para establecer límites, y hace más fácil el movimiento, mientras que, cada ojo está sobre un nodo conector, para facilitar el desplazamiento. También, tiene nuestra versión de rig, para brazos, y piernas.
Ahora, algo a tratar, la opción de absoluto puede presentar ciertos problemas. Verán, para este ejemplo, cree una caja, emulando un efecto 3D con la opción mencionada, todo parece correcto, hasta que intento rotarlo. Esto pasa, ya que, recordemos que el ángulo absoluto, mantiene el ángulo en todo momento, no es configurable, pero hay una forma de solucionar esto. Solo bastaría con rotar el origen de la figura. Es decir, este cuadrado rojo, lo tiene cada figura. Podemos rotarlo con las opciones que ya vimos, esto sería una solución rápida, pero, si quieres aplicarlo de mejor forma, en figuras como la presente, donde habría que acomodar cada parte en todo momento. Podrías hacer que la parte donde quieres hacer el efecto, sea una pieza diferente, ya que, cuando una figura está unida a otra, puede cambiar el ángulo de su origen automáticamente. Para esto, podemos usar las opciones de copiado y pegado, del modo creación, o crear una nueva desde cero. Ahora que está separado, solo los fusionamos con este botón, el cual unirá el origen de la figura seleccionada, con el nodo que desees. Como paréntesis, cuando quieras separarlo, pulsas la figura unida, y en el lugar donde estaba la opción para unir, ahora estará la opción para separar, o también, puedes presionar específicamente en la unión, y un poco más abajo, habrá una lista donde puedes seleccionar qué stick figura quieres separar, en caso de que tengas varias. Con este cambio, ya se maneja mucho mejor. Por cierto, también aprovechamos para que cada ojo sea una figura diferente, así podemos reducir, o eliminar alguno de estos, con el fin de simular un ángulo más natural. O al menos, así lo percibimos. Con todo esto, puedes crear nuevos rigs para tus personajes, o incluso objetos con un poco de imaginación. Unos ejemplos rápidos son la ballesta del personaje, y Caron, de Stickware. Usamos estos nodos conectores, y modificamos el estiramiento de otros. No explicaré el proceso ahora, porque este video ya es muy largo, pero también se puede hacer algo parecido con los arcos. Además, hicimos esta pieza de los brazos, para que se ajustara como si ésta rotara, y aquí muestro un poco, los nodos usados para hacer esto. Como recordarán, dijimos que se podía modificar el estiramiento de los nodos, y fue exactamente eso lo que modificamos, para las alas del Eclipsor. Por cierto, puedes descargarlo en las publicaciones de este canal. Continuando, pusimos la influencia de estiramiento en 2 a cada nodo, para dar ese efecto de aleteo, y por si no lo notaron, ya que la cara del Eclipsor era irregular, hicimos un rig para que parezca que está viendo, al frente, o a los lados. Y finalmente, para experimentar, creamos una figura de rostro más detallado, donde quisimos hacer algo parecido al Eclipsor, es decir, que parezca que está rotando. Aunque aún tiene algunas fallas. En fin, estos son algunos ejemplos de todo lo que podrías hacer, con lo que fue mostrado. Espero que con esta información, puedan crear de mejor manera sus figuras, para facilitar el proceso de animación. Nos quedamos sin tiempo para hablar de los sprites, pero destaco que hay una opción para convertir una skin de Minecraft en un personaje animable, que incluso puede ser rotado. Lo menciono para que los interesados investiguen por su cuenta, ya que los sprites también son compatibles con los rigs mostrados. Ya solo nos queda. Para finalizar, queremos dar un pequeño agradecimiento a Ares128, por sugerir la temática de este video. Aunque, técnicamente estábamos haciendo este video desde antes de ver esa publicación, pero ¿qué importa eso? Cuando salió 4 meses después. Y, si te preguntas por qué desaparecimos este tiempo, pues tratamos de volver StickNodes Pro en una app. Quiero decir, estudiamos StickNodes con fines educativos. Que haya habido código de por medio, fue pura coincidencia. Y aunque no logramos el objetivo, logramos recrear parcialmente FNAF World. No preguntes cómo llegamos a eso, ni siquiera nosotros conocemos cómo funciona la mente de quien nos anima. Pero bueno, descansaremos de los códigos, y volveremos a las animaciones. Si alguien quiere hacer su propio tutorial para crear stick figuras, dejaremos estos recursos de botones en la descripción, los cuales recreamos para que tengan más resolución. Y esperamos que si todo sale bien, la próxima animación sea de Alfredo. ¿Me debería preocupar por eso? Oye. Bueno, eso es todo. Esperemos que el siguiente video sea una animación, y que salga a tiempo. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en comentarios. Adiós. Nadie me dirá qué pasa.